Pueden abrir sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, es donde vamos a estar estudiando en esta tarde. Si pueden ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Como ustedes pueden ver enfrente de ustedes, el título de mi mensaje en este día es: Nuestra oración contribuye a que los no creyentes sean salvos. No estoy diciendo que porque oramos los no creyentes son salvos. Estoy diciendo que a que sean salvos. A Dios le agrada que nosotros oremos por la salvación de los no creyentes. Como cristianos, Dios desea que oremos por las personas que todavía no son creyentes. La verdad es que debemos estar orando por todas las personas que están en eminencia. En eminencia significa que tienen cargos de responsabilidad de gran importancia. Debemos de orar por todas esas personas, como lo vamos a estar mirando en un minuto. Debemos estar intercediendo por ellos para que nos puedan dirigir bien, con rectitud y sabiduría. Para que esto sea verdad, ellos deben estar bajo la influencia y dirección de Dios. Solamente las personas que están en Cristo pueden ejercitar tales habilidades. Como ya le he mencionado, hoy compartiré el mensaje titulado: Nuestra oración contribuye a que los no creyentes sean salvos. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en este día te ruego de que tú hables a través de tu palabra, por medio de tu siervo, para que lo que yo hable sea palabra de Dios. Que no sea mi opinión, pero que sea el consejo sabio de la palabra del Señor. Señor, pon palabra nueva, fresca en mis labios, para que lo que se comparta sea de bendición para nuestros hermanos y que nos compela a todos a poder ser hombres y mujeres que te honremos con nuestras vidas y que te traigamos gloria con todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. 3 puntos como siempre. Primero, Dios espera que oremos por todos los hombres, incluyendo que oremos por la salvación de ellos. Hermanos, la intercesión de los creyentes por los no creyentes es esperada de parte de Dios. Ahora, como lo voy a estar mencionando más tarde, yo no entiendo toda la complejidad de los misterios de Dios, pero sí entiendo que Dios quiere que yo ore por los no creyentes para que ellos sean salvos. Note lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Yo quiero que juntos analicemos, ¿verdad?, este versículo número 1 antes de pasar al 2. Exhortar es un llamado vehemente a que nosotros hagamos algo. ¿Y a qué es lo que Dios nos está llamando? Porque esta es palabra de Dios. A que nosotros hagamos rogativas, o sea, que estemos rogándole a Dios. ¿Y por qué debemos rogarle a Dios, como vamos a aprender más tarde? Primero, para que nosotros vivamos reposadamente, para que vivamos en paz, para que vivamos en armonía. Pero más que eso, debemos orar, como lo vamos a estar aprendiendo más tarde, por la salvación de las personas que todavía no le conocen. Porque como lo dije en mis puntos de introducción, para que las personas realmente puedan vivir un estilo de vida que es agradable delante de Dios y que nos dirijan conforme a los planes de Dios, es mi criterio y pienso que también es la verdad bíblica, que las personas deben tener una relación con el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Vamos a estar rogando por ellos. Segundo, vamos a estar orando por ellos. Tercero, vamos a estar presentando peticiones delante de Dios para que ellos nos puedan dirigir correctamente. Pero también vamos a dar acción de gracias por todos los hombres. Siempre que usted lea en la Biblia la palabra acción de gracia, se refiere a que usted y yo entendemos que Dios va a hacer algo con relación a lo que estamos pidiendo. El principio es que usted confía que su rogativa, que su petición, que su oración va a ser respondida, y por eso es que usted da gracias. O sea, le damos gracias a Dios porque Él va a escuchar nuestras rogativas, Él va a escuchar nuestras peticiones, Él va a escuchar nuestras oraciones por todos los hombres. ¿Cuándo fue la última vez que usted
dedicó 5 minutos, tal vez 10 minutos en su casa para estar orando por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo, tal vez por las personas que aún ni te caen bien. Para serles muy honesto, yo pienso que debemos orar mucho por las personas que no nos caen bien, para que Dios los cambie, no para que mueran, ¿verdad? Pero para que Dios los cambie, para que Dios los acerque a la verdad y les dé una oportunidad de salvación. Debemos, hermanos, orar enfatizando a las personas que están en eminencia. En eminencia significa, como ya lo he mencionado, que tienen la oportunidad de tener cargos importantes en el gobierno. Por lo menos aquí en los Estados Unidos podemos orar por el presidente. La Biblia no te pregunta, honestamente, si te cae bien el presidente Trump o si no te cae bien. O si te caía bien Biden o si te caía bien Obama. La Biblia no nos dice tal cosa. La Biblia simplemente nos dice que debemos de orar por los que están en eminencia. Debemos orar por el gobernador de este estado, Mike Kehoe. Debemos de orar, ya sea que a usted le caiga bien o no le caiga bien, debemos de orar por el alcalde de la ciudad, que yo ni me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama el alcalde? ¿Cómo se llama? Quinton Lucas. Debemos de orar por él. Él habla español, no sé si saben. No es que por eso vamos a orar por él, pero sí ayuda, ¿verdad? Que por lo menos si oramos, él nos va a entender lo que estamos diciendo. Debemos orar enfatizando a las personas que están en eminencia. Dice la Biblia, por los reyes, en este tiempo los reyes obviamente se refiere a los gobernantes, y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Porque es que debemos de orar primeramente, como ya lo habíamos mencionado, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Todos sabemos que los políticos, la opinión que se tiene de los políticos es que ellos son muy honrados, ¿verdad? Y que hacen siempre lo recto. Esa es la opinión que tenemos. Realmente no. Normalmente, hermanos, se tiene una mala opinión de los políticos, pero nosotros, en vez de orar, siempre les estamos criticando, siempre les estamos condenando, siempre estamos hablando mal de ellos. Y noten que no estoy hablando de un partido específico, no estamos hablando de republicanos ni demócratas, no estamos hablando del PRI, no estamos hablando del PAN, no estamos hablando de ninguna de esas cosas. No estamos hablando de Morena, estamos hablando de la necesidad de orar por las personas que están en eminencia. Eso es lo que la Biblia nos dice. No que nos volvamos representantes de ninguno de ellos, pero que oremos. ¿Para qué debemos de orar? Para vivir reposadamente en toda piedad y honestidad. Nuevamente, la palabra piedad, como ya lo hemos estudiado anteriormente en algunas otras ocasiones, se refiere, cada vez que usted lea la palabra piedad en la Biblia, se refiere específicamente a un estilo de vida que es congruente con las expectativas que Dios tiene de nosotros, y estoy hablando de las expectativas de santidad. Y número 2, que modela o emula la conducta de Cristo. A eso se refiere la Biblia cuando habla de vivir piadosamente. Pero también no solamente debemos de vivir piadosamente, también debemos de vivir en honestidad. Y en honestidad quiere decir que practicamos lo que es recto, lo que es verdadero, como lo vamos a aprender más tarde en el versículo número 7. Tercero, hermanos, Dios considera nuestra oración por la salvación de los no creyentes como buena y agradable. Noten lo que dice el versículo número 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La pregunta para ustedes, si están poniendo atención, vamos a ver si es cierto. ¿Qué es lo que es bueno y agradable delante de nuestro Señor? Que nosotros presentemos peticiones, rogativas y oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, y principalmente por todos los que están en eminencia, para que vivamos reposadamente y para que vivamos en santa piedad y en honestidad. Entonces, ¿cuál es mi punto número 1? Primero, Dios espera que oremos por todos los hombres, incluyendo que estemos orando por la salvación de ellos. Segundo, debemos comprender que Dios desea que los hombres sean salvos. Esta parte es la más difícil teológicamente de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, y voy a tratar de asegurarme, ¿verdad?, de que explico cuáles son las diferentes perspectivas y la interpretación de estos versículos bíblicos, tratando de que usted se lleve una idea bastante completa de lo que la Biblia está tratando de enseñarnos. Segundo, debemos comprender que Dios desea que los hombres sean salvos.
Primero, Dios desea que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Honestamente, esto es lo que dice la Biblia, por lo tanto no lo podemos cambiar. Lo voy a leer ahora para que ustedes se den cuenta. Noten lo que dice el versículo número 4, el cual quiere, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? De acuerdo al versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué dice? Y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, entonces, varias preguntas antes de poder explicarles este versículo de la mejor manera. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces ¿por qué no todos los hombres son salvos? Si eso es lo que Dios quiere. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver si esa es exactamente la perfecta voluntad de Dios, y la perfecta voluntad de Dios siempre se cumple. Entonces, ¿por qué no todos los hombres son salvos? Más tarde vamos a aprender, a manera de información, que solamente, si no mal recuerdo, aunque lo vamos a ver después exactamente, basado en las estadísticas, que existen aproximadamente 2.300 millones de cristianos en el mundo, y existen 8.400 millones de personas en el mundo. O 8.420 millones, si lo queremos decir correctamente. Recuerden, si está pensando en billones, en español, un billón son 1.000 millones. ¿Ok? Lo que en los números americanos, cuando usted oye en inglés a billion, ellos están hablando de 1.000 millones. Cuando nosotros en español hablamos de un billón, estamos hablando de un trillón. Si oye la palabra, es 1 billón de personas, entonces está hablando de 1 trillón de personas. Y normalmente esos números solamente se manejan en la deuda que tenemos como país en los Estados Unidos. La deuda llega a miles de millones de dólares. Pero dejando a un lado la deuda, el punto que yo quiero enfatizar es, en el versículo número 4, es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora bien, déjenme explicarle entonces qué quiere decir esto realmente. Todos los hombres no necesariamente significa que cada individuo, sin excepción, sino personas de toda clase, condición, nación y posición social, como lo demuestra el contexto inmediato. Lo que está diciendo la Biblia en ese versículo es de que Dios va a salvar a diferentes personas que representan los diferentes grupos que puedan existir en este mundo. En otras palabras, que Dios no va a discriminar en contra de los pobres, ni Dios va a discriminar en contra de los ricos para salvar a algunos de ellos. Sabemos perfectamente que no todas las personas van a ser salvas. Eso lo entendemos perfectamente. Porque si Cristo viene hoy, piense por un minuto, si Cristo viene hoy y bíblicamente Cristo puede venir hoy, eso significa que solamente 2.300 millones de personas van a ser salvas. La gran mayoría se van a ir al infierno, pero es bueno que nosotros entendamos que yo no estoy en este mundo para determinar quién se salva o quién no se salva. Yo estoy en este mundo para ser un proclamador de las buenas nuevas, como lo vamos a aprender más tarde. Mi interés bíblico no es determinar quién se salva y quién no. Mi interés bíblico es asegurarme que yo soy un proclamador de las buenas nuevas. Solamente Jesucristo puede salvar a los no creyentes. Note lo que dice el versículo número 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mis amados hermanos, déjenme decirles de que seguro ustedes han oído hablar de Buda. No sé quién me estaba diciendo de que Buda no era gordo, el verdadero. No sé, alguien me dijo, no me acuerdo quién. Ok, sí, alguien me dijo, algún mentiroso. Just kidding. Porque yo cada vez que lo miro, el Buda está bien gordo. No sé si lo han visto, los Budas que ponen ahí en un panzón, un gordo, pelón creo, ¿o no?
Anyway, pero el punto es este. Pero también han oído hablar de Krishna. También han oído hablar de Mahoma. Y la realidad, mis amados hermanos, de que las personas, si usted practica la religión, específicamente la religión que practican los indios, ¿cómo se llama? No me acuerdo. En el hinduismo, interesantemente, estaba conversando con una persona india. Recuerden que India es la persona que es de la India. Hindú es la persona que practica el hinduismo, para que no lo confundan. Porque algunas personas se enredan todos y piensan, mira, es hindú. No, es indio. No necesariamente practica el hinduismo, porque la religión es el hinduismo. Pero platicando con un indio que practica el hinduismo, voy a ir rápido, me estaba diciendo que básicamente en su familia ellos tienen un montón de dioses y tú escoges a qué Dios vas a seguir. ¿Qué les parece? El que más supuestamente te responda, el que más te llame la atención, entonces es el Dios que tú escoges y este es tu Dios principal. Por eso, interesantemente, cuando usted le habla a un hindú del cristianismo, el hindú, a diferencia de los musulmanes y de algunas otras religiones radicales, él no tiene problema con que tú le hables del evangelio ni que le hables del cristianismo, porque para él es otro Dios. Tú simplemente crees en un Dios que él no cree. Pero mis amados hermanos, déjenme decirles de que hay muchos dioses, como dice la Biblia, y muchos señores en este mundo, pero para nosotros solamente hay un Señor, que es Jesucristo. Y Él es el único mediante el cual nosotros podemos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Note lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Mahoma nos salva. Buda nos salva. Krishna nos salva. Ninguna persona puede salvar, solamente Cristo. Eso dice exactamente Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es interesante porque esto es lo que se llama, a lo que nosotros le llamamos el exclusivismo de la comunicación del mensaje del evangelio. El evangelio es exclusivo desde la perspectiva de que solamente Cristo salva. El evangelio es inclusivo porque ese Cristo único que salva está disponible para todas las personas. Obviamente, todas aquellas personas que Dios quiere que sean salvas. Eso dice la Biblia. Solamente Cristo cumple los requisitos establecidos por Dios y solamente Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Versículo número 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y de lo que el apóstol está hablando en este pasaje bíblico, en el versículo número 6, es que ya sabemos quién fue a morir por nosotros en la cruz. Ya sabemos quién pagó el precio del pecado. Ya sabemos que Jesucristo es el Mesías esperado y anhelado. Ya sabemos que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya sabemos que Él es el que Él muere como propiciación en lugar de nosotros, experimentando con una muerte sustitutoria o una muerte vicaria. Él es el que lo hace por nosotros. Él es el único santo. Él es la única persona que cumple todos los requisitos que Dios había establecido para que una persona pudiera garantizarnos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Solamente Cristo. Tercero y último, debemos comprender que todos los cristianos, al igual que el apóstol Pablo, hemos sido llamados a ser anunciadores del mensaje de la salvación en Cristo. Hermanos, si usted es cristiano, su principal responsabilidad es ser anunciador del evangelio. Donde usted esté, usted debe ser un proclamador de las buenas nuevas. Somos llamados a anunciar a Cristo. Note lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Pero mis amados hermanos, es cierto que Pablo fue constituido apóstol y maestro a los gentiles. Pero ¿saben qué? Usted también es un mensajero de la palabra de Dios. Usted también es un ministro. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 4, téngannos pues los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Usted es un administrador de los misterios de Dios.
Usted es un hombre o una mujer que Dios lo ha empoderado para que usted comparta el mensaje del Evangelio con los demás. Que le diga a los demás, solamente en Cristo hay salvación. Hermanos, no solamente hemos sido llamados a ser predicadores de la palabra, también hemos sido llamados a enseñar fielmente la verdad de Dios. Note la segunda parte de ese versículo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Estaba leyendo, ponga atención en esto, lo mencionaba esto en la mañana, pero también me gustaría mencionárselos a usted. Hermano, hay tanta, perdonen la expresión desde el púlpito, pero hay tanta basura en este tiempo que se publica. Y usted, si no pone atención, usted va a creer que la basura realmente tiene algún valor. Miraba esta mañana, tenía rato de no ir a Facebook, porque he estado muy ocupado últimamente y no he tenido tiempo de ir a Facebook, pero esta mañana tuve la oportunidad de levantarme temprano y fui a Facebook y lo primero que me salió fue un comentario de alguien, de eso que lo escriben con letras grandes. Lo que realmente importa es de que tú tengas un pastor, no necesariamente un predicador. Y me puse a pensar, ¿perdón? Lo que tú necesitas es que tengas un pastor, no que tengas un predicador que te enseñe la palabra. Y pensé, ¿qué comentario más irrisorio? ¿Qué comentario más sin sentido? Porque el punto de toda la enseñanza bíblica es que nosotros como pastores, nuestra responsabilidad fundamental, de acuerdo a la enseñanza bíblica encontrada en el libro de Efesios, es que nosotros debemos de alimentar a las ovejas. ¿Pero con qué las alimentamos? ¿Cómo las alimentamos? Enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, lo importante es que tengas un pastor, no que tengas un buen predicador. Interesantemente, mis amados hermanos, cuando usted lee el libro de Efesios, en el capítulo número 5, donde la palabra del Señor específicamente dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando usted estudia la palabra en griego, no hay una gran diferencia, un gran distanciamiento entre la palabra pastor y la palabra maestro. Y la enseñanza bíblica es la siguiente: que el pastor tiene que ser y debe de ser un maestro. Mi lema es, no todos los maestros tienen que ser pastores, pero todos los pastores deben de ser maestros. Porque si no, ¿qué le estás enseñando a la gente? ¿Qué es lo que las personas están aprendiendo? Tenemos que asegurarnos que entendemos que Dios nos ha llamado a que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo. Después estaba pensando de regreso acá, eso es como que yo diga, yo necesito ovejas, no necesito discípulos. No, yo necesito ovejas que sean discípulos de Cristo. Necesitamos ovejas que sean discípulos del Señor. No solamente ovejas que se dejan guiar ciegamente, sino que tienen la capacidad de poder interpretar las Escrituras y que tienen la habilidad dada por Dios de poder ellos mismos entender cuáles son las expectativas que Dios tiene de ellos y que empiezan a vivir de acuerdo a esas expectativas. Debemos enseñar, hermanos, lo que es verdad. La última parte de ese versículo, eso es lo que nos dice. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Note, interesantemente, el apóstol dice, ok, yo soy predicador, pero también soy maestro. Yo soy predicador, pero también soy maestro. Porque eso es lo que Dios quiere, que enseñemos la verdad. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación para hacerlo feliz a todos? Voy a seguir el ejemplo del pastor Pedro, terminar temprano. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación? Primero, esto yo no lo sabía, yo me había quedado en 7,000 millones de personas en el mundo, pero ayer lo averigüé y no, estaba equivocado. Y la población mundial en este momento es de 8,200 millones de personas. Esa es la población mundial. Ese es el número de personas que están vivas hoy. Nacen alrededor de 4 a 5 bebés por segundo,
Mueren aproximadamente 2 personas por segundo. Piensen, pasan un segundo y ya murieron 2 personas. Algunos de ellos mueren sin Cristo, entre esas personas que mueren. En promedio, la población mundial aumenta en casi 2 personas por segundo. Pasa un segundo y ya nacieron 2. Pasa un segundo y ya murieron 2. Solamente 2.600 millones de personas son cristianos en el mundo. Si entendemos correctamente este texto que acabamos de analizar, deberíamos estar intercediendo por 5.600 millones de personas en el mundo. ¿Usted piensa que no tiene una razón de oración? Bueno, vamos a ir gradualmente entendiendo esto. Bueno, ora por 5.600 millones de personas en el mundo que no conocen a Cristo todavía. Ahora bien, algo que tenemos que ser pragmáticos es lo siguiente. La verdad, hermanos, es que no solamente debemos interceder y orar por ellos, sino que también debemos compartir el mensaje del Evangelio con ellos. Probablemente, yo se lo digo porque esto yo lo creo, probablemente yo nunca iré a África o a Asia. Pienso ir a Europa si Dios quiere y me presta la vida, pero no estoy interesado en ir a África ni a Asia. Si Dios lo está llamando a usted que vaya a África, que el Señor lo bendiga. Y váyase a Asia y váyase a África. Y si le podemos ayudar a que usted vaya, le ayudamos a que usted vaya. Pero yo no tengo planes de ir, sinceramente. Yo no quiero ni ir a África ni a Asia para compartir el mensaje del Evangelio a alguien. Pero déjenme decirle algo. Déjenme decirle algo que es una gran verdad. Pero hay muchos africanos y asiáticos que viven alrededor de mí, que viven alrededor de esta iglesia, y a quienes puedo compartir el mensaje de la salvación. Tal vez usted no se siente cómodo hablándole de Cristo a otras personas que no hablan español. Pero en esta ciudad donde vivimos hay muchísimas personas que sí hablan español. Compárteles el Evangelio a ellos. La realidad es que, no sé si usted sabe, pero de acuerdo al censo, en el área del norte, donde la mayoría de nosotros tal vez vivimos, en el área del norte donde nosotros vivimos, de acuerdo al censo del último año que lo hicieron, en el norte viven aproximadamente 50,000 hispanos. Si usted quiere saber cuántas personas viven aquí en el área del Northeast, en el área de Jackson County, hay aproximadamente 200,000 hispanos que viven en esta área. Eso significa, hermanos, que tenemos sobra personas suficiente para poder compartirles el mensaje del Evangelio. Un gran énfasis que este pasaje bíblico hace es que debemos orar por los que están en eminencia. Esto es, por las personas que nos gobiernan. Y aquí, hermanos, sin entrar en política, ustedes saben mi tendencia política, no se la tengo que decir, pero sin entrar en política, aquí este hombre que es salvadoreño me va a ayudar. ¿Cuántos años tiene Bukele de estar en el poder? 6 años, ok. Entonces, hace 7 años, para dejar a Bukele que no estaba todavía, no había comenzado, hace 7 años yo fui a El Salvador. Hace 7 años yo fui a El Salvador. Y le dije a alguien, estábamos cerca del Capitolio, de ahí del Salvador, de San Salvador, y ahí muy cerca del Capitolio hay un mercado donde venden todo tipo de cosas. Y le dije a alguien, ¿puedo ir ahí a comprar algo? No, me dijo, en este momento no. Y le dije, ¿por qué no? No, porque en este momento andan cobrando. ¿Cobrando qué? Cobrándole a todas las personas que venden ahí. A mí es el gobierno, un representante del gobierno. No. Son las maras. Y yo le dije, ¿pero por qué el gobierno no hace nada? Cállate, hermano. No te vayan a oír. Hermanos, yo creo que todos somos testigos del desastre que había en El Salvador antes de que Bukele asumiera la presidencia. Para los que no saben, Bukele profesa la fe cristiana. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, de que porque profese la fe cristiana es que las cosas tal vez han mejorado, por lo menos desde esa perspectiva en El Salvador.
Pero todos los videos que yo he visto recientemente de El Salvador es que el país está muchísimo mejor. El hermano es salvadoreña, el hermano es salvadoreño y el país está muchísimo mejor. Hermanos, el presidente Bukele ha implementado un sistema que garantiza la protección de la ciudadanía. Estaba escuchando al presidente Trump y estaba escuchando ¿cómo se llama? Marco Rubio. ¿Qué cosa es lo que es el secretario de Estado, Marco Rubio? Y él decía que es verdad que la principal responsabilidad de un gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esa es la responsabilidad principal de un gobierno. Y cuando eso no sucede, entonces no podemos vivir reposadamente. No podemos vivir en paz, no podemos vivir en tranquilidad. Hermanos, como ya lo hemos mencionado, para que podamos vivir mejor como país, es muy importante ser dirigidos por hombres que son dirigidos por Dios. No estoy diciendo que Trump es dirigido por Dios o que Biden es dirigido por Dios o fue dirigido por Dios, pero esa es una verdad. Para que podamos vivir mejor, las personas que gobiernan deben de estar siendo dirigidos por Dios. Hermanos, aunque Dios es soberano y todopoderoso, Él nos usa a nosotros para ser comunicadores del mensaje del Evangelio. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos comunica en el libro de Romanos, capítulo número 10. Con eso concluyo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, no solamente debemos de orar por todos los hombres, no solamente debemos de orar por los que están en eminencia, no solamente debemos de interceder por ellos, no solamente debemos de presentar peticiones delante de Dios por ellos, también debemos compartirles el mensaje del Evangelio a todas las personas que podamos. Como lo mencionaba en la mañana, yo no soy responsable de la salvación de nadie. Yo no soy responsable tampoco de convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio. Esa es tarea del Espíritu Santo. Yo soy responsable de ser un anunciador de las virtudes de aquel que me llamó a mí de las tinieblas a su luz admirable. De compartir el mensaje con las personas que todavía no le conocen. De decirles que hay esperanza en Cristo. De decirles que no todo está mal. De que las cosas podrían estar mejor. De que su vida podría cambiar. De que ellos podrían ser diferentes. Si tan solo toman una decisión, y la decisión que deben tomar es entender que sin Cristo la vida no tiene sentido y que por lo tanto necesitan establecer una relación personal de salvación con Cristo. Vamos a orar en este momento. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, ahora de que tú nos bendigas, tú nos hables y que nos des el privilegio, Señor, de poder encontrar siempre en ti el refugio, la dirección y la ayuda que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.